buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a una entrega más de su programa Frontal. Han venido diciendo en los últimos 10 años que tenemos un sistema tributario injusto, cruel e inhumano, que carga principalmente a los pobres y a la clase media. ¿Qué podemos decir en relación a la evasión de impuestos y cuáles son esos entes que encabezan estas recurrentes prácticas? El porcentaje de evasión anda por el 40% del ITEVIS, el 60% del impuesto sobre la renta. Eso es una locura. El porcentaje de defraudación es elevadísimo en República Dominicana. Tanto y tanto te rechazan que tú tienes que revisarte tú. No hay forma legal de engañar a la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos nos contaminó el proceso. Entonces no se puede ser tan descarado en la vida. Así que tendrá que desembolsar unos cuantos milloncitos de dólares. Tenemos un sistema tributario con grandes retos y lo hemos visto en la pandemia. ¿Cuál es el único lugar donde podemos ir, Laura, para cambiar esta realidad? Al sistema tributario. Los impuestos están concebidos para ser una fuente de financiamiento del Estado que sirva para redistribuir la riqueza entre la población y financiar proyectos de bienes públicos. El sistema tributario es el nombre que se le da al sistema impositivo o de recaudación de un país y constituye la columna vertebral que hace posible financiar las políticas económicas y sociales ejecutadas en el presupuesto del Estado. Hoy en Frontal hacemos un análisis a fondo del sistema tributario de la República Dominicana. Hablemos de impuestos de manera frontal. ¿Qué son los impuestos y cómo está formado el sistema tributario dominicano? Bien, esa es la pregunta más básica con la que deberíamos definitivamente empezar. Los impuestos son las contribuciones que hacen las personas para sostener las cargas sociales. Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son esa colaboración, como dije, que se da por parte de las personas para que podamos tener puentes que comuniquen una y otra ciudad, para que podamos tener hospitales y podamos tener, digamos que los recursos básicos que hacen andar un Estado. Las tasas son a su vez conllevan una contraprestación. Por ejemplo, cuando vamos a pagar el peaje, lo que estamos haciendo es contribuyendo para que nos puedan mantener esa carretera en buen estado. Cuando vamos a pagar una tasa, por ejemplo, para una certificación, lo que estamos pagando es el costo de tener una secretaria, de pagar la fotocopiadora. Siempre hay una contraprestación cuando se paga una tasa. Y una contribución, y lo vamos a poner con el mejor ejemplo, no se contribuye directamente al Estado, sino que se contribuye a un fondo, como por ejemplo el caso de las contribuciones a la seguridad social. Entonces, esa es, digamos que, la estructura, esos son los tributos. La política fiscal es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. La política fiscal está formada por el conjunto de variaciones en los programas de gastos e ingresos del gobierno, tanto en su volumen, cuánto se gasta y cuánto se ingresa en porcentaje del Producto Interno Bruto, como en su estructura, a qué se dedica el gasto y a través de qué figuras impositivas se recaudan los ingresos. Los ingresos del Estado dominicano dependen en su mayoría de impuestos o ingresos tributarios, es decir, de impuestos que gravan el consumo, como el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, e impuestos selectivos a los alcoholes, tabacos y combustibles, impuestos sobre la renta e impuestos sobre el patrimonio. El sistema tributario dominicano está compuesto por impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan principalmente la ganancia. Y son los impuestos buenos, Laura. Son los héroes de todo Estado. Los impuestos directos son los héroes de todo Estado. Los impuestos indirectos son los que gravan el consumo. Y esos son los impuestos villanos, para decirle de alguna forma. En República Dominicana tenemos 55%
de impuestos indirectos y 45% de impuestos directos. El Código Tributario de la República Dominicana es ejecutado por oficinas recaudadoras, la Dirección General de Impuestos Internos DGII y la Dirección General de Aduanas DGA. La tarea de ambas difiere en el tipo de impuestos que les compete recaudar. La primera los abarca todos, excepto los impuestos sobre el comercio internacional, y estos últimos son cobrados por la Dirección General de Aduanas. En la República Dominicana, los impuestos se clasifican en internos y externos. Dentro de los internos directos están el impuesto sobre la renta, ISR, el impuesto al patrimonio inmobiliario, IPI, y los activos. Dentro de los indirectos están el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, ITEBIS, el impuesto selectivo al consumo, ISC, y el aporte pagado a la Tesorería de la Seguridad Social, TSS. Los impuestos externos gravan tanto la importación como la exportación del comercio exterior. El sistema se basa en gran medida en impuestos indirectos, lo que limita su progresividad. Casi una tercera parte de lo recaudado por el Estado proviene del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEBIS. El mejor ejemplo de un impuesto directo es el impuesto sobre la renta. Y por eso te voy a explicar inmediatamente por qué es un impuesto héroe, porque al ser un impuesto que grava la ganancia, siempre paga el que más gana. Entonces, por eso se llama impuestos directos, que también tienen un componente que es el componente de la progresividad. Un impuesto es perfecto en la medida en la que grava, es decir, en la medida en la que quien tiene que pagar es quien tiene. Entonces, quien más tiene, más puede. Es el impuesto de capacidad contributiva. Nuestra Constitución prevé que es un deber fundamental el de tributar en base a nuestras posibilidades. Ahí comienza, Laura, la definición de un sistema tributario perfecto. Y es que solamente contribuyen aquellas personas que pueden contribuir. La fiscalidad es uno de los pilares fundamentales de la democracia, por la cual los ciudadanos adquieren derecho a exigir responsabilidad de las autoridades por sus acciones, además de contribuir de acuerdo con sus capacidades al financiamiento del Estado. Sin embargo, existe un gran reto que ha mantenido en descontento a muchos ciudadanos: la capacidad de que con lo recaudado se pague por los bienes públicos de calidad, salud, educación, seguridad ciudadana y justicia. No podemos endeudarnos para pagar gasto de capital o una nómina abultada del gobierno. Esos gastos tienen que ser para inversiones sociales a largo plazo, como por ejemplo formar a los maestros. No hay ninguna inversión que tenga mayor retorno social que formar a un maestro. Que se supone que es el objetivo de los impuestos. El objetivo que debe ser el objetivo final, correctamente, el principio de especialidad, correctamente. Entonces, tenemos ya $300.000 más, 300 millones de dólares más que vamos a obtener por el endeudamiento externo. Ahora llegó la parte más difícil, la parte de apretarse el cinturón. El gasto. Tenemos que reducir en $200 millones para poder llegar a esos $1.000 millones el gasto del gobierno dominicano. Entonces, fíjate cómo conseguimos los $1.000 millones, pero sentándonos ¿quién? Las fuerzas vivas de la nación dicen. Nadie ha podido definir eso, ni los franceses ni los americanos han podido definir fuerzas vivas, pero al final de cuentas es un concepto que se siente, no que se define, que se refiere a la iglesia, la sociedad civil, el gobierno, el empresariado, para que se sienta a pensar y a diseñar cuál es esa República Dominicana que queremos. Y a través del pacto fiscal, llegar a ella. La obligación tributaria es una responsabilidad que concierne a los ciudadanos, ya que este aporte contribuye al desarrollo de la nación y al fortalecimiento de la sociedad. La Constitución de la República Dominicana, en el numeral 6, artículo 75, establece como uno de los deberes fundamentales de las personas tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Asimismo, se establece que es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. ¿Cómo calificaría la evolución de nuestro sistema tributario conforme al tiempo? Hagamos una pequeña simbiosis cronológica de cómo se ha comportado, dígase, 1940 a 2020. Sí, bueno, realmente hay dos etapas importantes, que son el periodo pre-1992, que es el Código Tributario actual, y el periodo posterior. El periodo anterior estaba, digamos que matizado por una
cierto nivel de desorden a nivel de la estructura tributaria, solamente pagaban las principales compañías. A partir de 1992, que tenemos un código sumamente ambicioso para su época, con muchos retos, Laura, evidentemente fue un código que se hizo literalmente copy-paste. O sea, pero no copy-paste como ahora que lo podemos hacer en la computadora, sino que se hizo prácticamente construyendo y tomando los mejores ejemplos y las mejores prácticas de la región. Es un código que ya va a cumplir 20 años. Entonces, esas modificaciones que ha tenido el código no han sido suficientes para garantizar un sistema tributario equitativo. Entonces, hemos tenido varias reformas fiscales que son más bien parches. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma tributaria y una reforma o un pacto fiscal? Una reforma tributaria lo que hace es que incrementa tasas de impuestos o crea nuevos impuestos. Sin embargo, una reforma fiscal no solamente evalúa el tema tributario, sino que también evalúa lo que tiene que ver con endeudamiento y lo que tiene que ver con gastos. Entonces, para responder tu pregunta, en República Dominicana hemos tenido muchos parches, incluyendo la última, que fue la Ley 253 del 2012, donde lo que se hizo fue que se crearon nuevos impuestos o se aumentaron tasas de otros impuestos. ¿A dónde tenemos que ir, Laura? Tenemos que ir a un pacto fiscal. Pero ya eso lo dijo la ley número 1 del año 2012, que es la Estrategia Nacional del Desarrollo, que nos dice en los artículos 34, 35 y 36 que debemos ir apuntando a 3 pactos. Uno eléctrico, que conoces, uno educativo y uno fiscal. Eso significa que nos debemos sentar, y lo voy a poner un ejemplo lo más llano posible. A nosotros nos cuesta llegar a la República Dominicana que queremos en el 2030. Digamos que $1.000 millones, por decir una cantidad. Ese $1.000 millones tiene que salir de 3 sitios. Primero, de las recaudaciones, que debe ser a través de un sistema tributario que cargue a los que más pueden. Uno de los principios de la política tributaria, denominado capacidad contributiva, sugiere que los que más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal. Sin embargo, esto no se cumple en algunos casos, pues las exenciones fiscales, sobre todo a funcionarios, rompen la regla. Por lo tanto, el sistema tributario debe estar basado en la solidaridad. Aquellos que tienen más contribuyen para que los que tienen menos puedan alcanzar esas oportunidades. Sin embargo, ahí vienen y asoman los impuestos villanos, que en República Dominicana, como te dije, son el 55%, como por ejemplo el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo. Y lo vamos a ver en un ejemplo muy práctico. Ese obrero que acaba de terminar su jornada de trabajo cansado, se acerca a un colmado y se compra una cervecita. Esa cervecita está grabada por el impuesto selectivo al consumo y por el ITEVIS. Y ese ITEVIS, impuesto selectivo al consumo, no contempla, no mira, no se detiene a reflexionar que ese es un trabajador que tiene toda una jornada entera trabajando y lo que se va a beber una cervecita. Y lo graba y le pone el mismo impuesto que le pone a la persona más rica de la República Dominicana cuando decide beberse una cerveza. Entonces, por ponerle un ejemplo puntual, así mismo pasa con los refrescos, así mismo pasa con todo. Los impuestos indirectos son impuestos que gravan el consumo, por eso son impuestos regresivos. Pagan, al final de cuentas, los que menos tienen. En República Dominicana, como el 55% de los impuestos son indirectos, eso significa que el sistema tributario está sostenido principalmente en los pobres, porque quienes más consumen son los pobres en República Dominicana. Hay unos pocos que pagan mucho y otros que no pagan porque están exentos o porque logran evadir o simplemente porque no tienen capacidad económica para hacerlo. Esto hace que la capacidad del Estado para cobrar impuestos sea limitada y que la mayor carga impositiva recaiga sobre la clase media, los que quieren llevar correctamente el pago de sus impuestos. Entonces, ¿considera que nuestro sistema tributario no tiene un sentido de justicia y proporcionalidad? Completamente cierto. De hecho, eso que acabas de decir, lo dijeron, lo que pasa es que el actual director tiene poco tiempo instalado, pero eso lo dijeron los 2 directores anteriores. Han venido diciendo en los últimos 10 años que tenemos un sistema tributario injusto, cruel e inhumano, que carga principalmente a los pobres y a la clase media. Y que además es tan complicado que no fomenta el emprendedurismo y el iniciar negocios y emprendimientos. Pero la mejor prueba está ahí, las estadísticas lo dicen. Solamente el 20% de nuestra masa de contribuyentes son personas jurídicas. Eso te dice a ti lo poco
sofisticada que la economía dominicana, donde solamente el 20% decide incorporarse porque le es más fácil trabajar como persona física y simplemente inscribirse. ¿Qué tenemos en República Dominicana actualmente? Cerca de 1.100.000 contribuyentes. No quiero confundirte. Hay 5 millones de asalariados que son también contribuyentes, pero ellos no tienen que reportar, no tienen las mismas obligaciones porque están bajo el régimen de asalariados. Entonces tenemos 1.100.000 contribuyentes, de los cuales el 20% son personas jurídicas, es decir, son compañías, y el 80% son personas físicas. Pero además de esos, el 90%, Laura, son empresas de servicio y solamente el 10% son industria y otras áreas. Por otro lado, algunos sectores que tienen una alta cuota en la economía no tienen el mismo peso en la recaudación. Esto se debe principalmente a los incentivos o exenciones otorgados a cada sector económico, como la agropecuaria, zonas francas, turismo y construcción. Actualmente tenemos 91 incentivos tributarios. Lo que más incentivos tenemos en la región somos nosotros. Ahora mismo los principales renglones de la economía no pagan impuestos. De hecho, el principal producto de exportación tiene una tasa o paga como cualquier otro contribuyente, que es el oro. En base a eso, entonces tenemos que construir, decir, bueno, esta es la República Dominicana que queremos, son 1.000 millones de pesos, de 1.000 millones de dólares, perdón. Entonces, ¿de dónde van a salir? Bueno, nosotros tenemos capacidad de tener un sistema tributario donde los dominicanos y dominicanas aporten 500 millones de dólares. Te estoy diciendo en términos, para el ejemplo. Bueno, ya tenemos 500 millones de dólares. ¿De dónde van a salir los otros 500 millones? Bueno, necesitamos endeudamiento. Fíjate que los pilares de la reforma fiscal son los ingresos, el endeudamiento, que puede ser interno o externo, y los gastos. Entonces, vamos a decir, tenemos 500 millones de dólares porque lo vamos a recaudar. Necesitamos 500 millones de dólares más. Bueno, de ahí podemos endeudarnos externamente por 300 millones de dólares, por ejemplo. Pero esa deuda, ese endeudamiento, tiene que ser para gastos e inversiones sociales, Laura. En República Dominicana, las empresas deben pagar impuestos sobre la renta, es decir, tributar al Estado una parte de sus ganancias al cierre de cada año fiscal. Este es uno de los impuestos más progresivos, pues se calcula con base de un 27% de las ganancias, la cual indica que mientras más ganancia percibe la empresa, más se debe pagar. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos... No hay forma legal de engañar a la Dirección General de Impuestos Internos. Si tenemos los mecanismos coercitivos para poder establecer penas. Esa es una pregunta excelente. Es una pregunta excelente. El artículo 236 del Código Tributario establece que incurre en defraudación el que mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño intente inducir al error a los entes recaudadores del Estado con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos. Existe una resistencia natural a pagar impuestos y esto se debe en gran medida a que el destino de los recursos queda en cuestionamiento. ¿Qué podemos decir en relación a la evasión de impuestos y cuáles son esos entes que encabezan estas recurrentes prácticas? Bueno, dice la propia Administración Tributaria junto con el Ministerio de Hacienda, en un estudio que se hizo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que el porcentaje de evasión anda por el 40% del ITEVIS, el 60% del impuesto sobre la renta. Eso es una locura. Eso es una locura. Un 40% de evasión de un impuesto indirecto te dice a ti que no hay mecanismos de control efectivos. Pero eso se ha visto en el tiempo. Pero no acabamos de sentarnos, Laura, y decir, bueno, ok, vamos a gastar más dinero en controlarlo que simplemente en disminuirlo y cobrarle a todos. Porque es un ejercicio matemático muy sencillo. Si hoy estamos recibiendo 100 pesos y nos están dejando de pagar 40, bueno, vamos a bajar esa tasa para que entonces recibamos más porque todo el mundo cumple. Entonces, esa práctica se ve en todos lados. Te voy a contar algo. El porcentaje de defraudación. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir entre una figura y otra. La evasión en República Dominicana. Pasa que estamos acostumbrados a ver
las películas y sobre todo ese caso tan importante que fue el caso de Al Capone, donde él fue, de hecho, no pudieron probarle ninguno de sus asesinatos, sino solamente evasión de impuestos. Entendemos que la evasión de impuestos es criminal. En República Dominicana la evasión de impuestos no es criminal, la defraudación sí lo es. Y tiene una fórmula bastante complicada, Laura, para poder llegar a someter a una persona por delito tributario. Y eso es porque evidentemente quienes hacen las leyes o quienes hicieron la ley en ese momento eran asiduos evasores de impuestos y esa es la realidad que hemos tenido. Inclusive con un descaro tal que no se incluía en la ley de lavado de activos y sí pudimos hacerlo en la última modificación. A lo que voy con eso es que la defraudación tributaria en la última ocasión el cálculo que se hizo desde la Dirección General de Impuestos Internos era que no hubiera sido necesario hacer la reforma tributaria del 2012 si se hubieran establecido los mecanismos de control suficientes para evitar esa defraudación, es decir, más de 4.500 millones de pesos. Entonces el porcentaje de defraudación es elevadísimo en República Dominicana, pero yéndonos a la evasión, ¿qué es la evasión informal? Es decir, el informal que solamente te cobra en efectivo, que no te quiere dar recibo, que no se inscribe en la DGI. Solamente de esa evasión estamos hablando de un 40%. Entonces, tanto y tanto te rechazan que tú tienes que revisarte tú. Entonces, tanto y tanto le evaden al sistema tributario que tenemos que revisarlo. Entonces, sí, es importante el tema de revisar el tema de la evasión, pero no vamos a lograr trabajar evasión si no revisamos el sistema tributario como un todo. Hubo 3 etapas importantes en el tema de la defraudación. Aquí estamos hablando de una evasión que es criminal, ¿okay? Para que lo entiendan las personas. 3 etapas importantes. Y era principalmente con la figura de los comprobantes fiscales. Primero, eran empresas que, y te lo voy a poner en un ejemplo muy claro. Tú constituías una empresa. Tú recuerdas que hay una figura que se llama el comprobante fiscal. Y eso es un mecanismo de control. Cuando una persona vende, tiene que emitir un formulario, es decir, tiene que llenar un formulario que se llama formulario 607, que es un formulario sobre sus ventas. Cuando una persona compra, tiene que emitir un formulario que se llama 606 sobre sus compras. Eso permite que la DGI pueda ver lo que tú dices que compras con lo que tú dices que vendes. Y tiene que haber un empalme perfecto. Fuera del caso en que sean dólares, porque obviamente podría haber una diferencia por la tasa cambiaria. Pero tiene que ser exactamente lo que tú digas que tú vendes con lo que tú compras. Entonces el comprobante te sirve para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque si tú ingresaste, si tú hiciste un negocio donde te ganaste 100 pesos, digamos yo aquí en mi oficina de abogado, yo me gané, o más bien ingresé 100 pesos, yo tuve que gastar en secretaria, tuve que gastar pagándole abogados, tuve que gastar en luz, tuve que gastar en teléfono. Entonces todo eso, para que la DGI me lo descuente y me diga, no, Alberto no se ganó 100, se ganó 70, tiene que estar sustentado en un comprobante fiscal. Ese es el valor del comprobante fiscal. Y tiene que ser exacto lo que yo diga que me costó la luz, el agua, el teléfono y las personas con las facturas que me emitieron. Entonces, ¿cuál era el esquema más práctico? Bueno, que constituían una compañía donde ponían a su jardinero y a su chofer, porque eran mínimos 2, ¿no? Entonces, esa compañía comenzaba a emitir facturas. Digamos que me comenzó a emitir facturas de que yo compré rema de papel, por decirte, que yo compré una fotocopiadora de miles de dólares, pero era mentira. No se está considerando ni está imputando por compras hechas ahora. Simplemente está en documentos, no está en realidad. Y eso se presentaba ante la DGI. La DGI se dio cuenta, la primera etapa, cerca del año 2010, se dio cuenta de esta defraudación y sometió a los principales actores. Estamos hablando de un fraude de más de 5.000 millones de pesos. La segunda etapa, Laura, fue la etapa de los asesores fiscales, que ellos mismos constituían las compañías y vendían comprobantes. Esa era la segunda etapa, que fue el fraude que te conté, que fueron más de 4.500 millones de pesos. Ahora la tercera etapa, la tercera forma que combate son formas un poquito más sofisticadas, a través de estructuras fuera del país, donde también se juega con el tema de las facturas. Entonces, digamos que ese es un ejemplo. El talón de Aquiles del sistema de control ha sido el mal uso de las facturas a nivel de comprobante fiscal. ¿Okay? Estamos hablando de miles de millones de pesos. Solo entre 2015 y 2017 distrajeron ingresos por más de 200 millones de pesos. Otro esquema que se da muy recurrentemente también es el tema de que hay asesores que ofrecen el tema
de la venta de las facturas. Muy importante. No hay forma legal de engañar a la Dirección General de Impuestos Internos. Si tenemos los mecanismos coercitivos para poder establecer penas. Esa es una pregunta excelente. Es una pregunta excelente. Si me permite, termino de decirte otro ejemplo. Hay una defraudación que se da de manera práctica, que es con el tema de los gastos. Hablar mentira con los gastos. Y es el caso, nosotros tuvimos un caso muy particular, mientras estuve como consultor jurídico de la DGI, donde un general, evidentemente me voy a reservar su nombre, tenía una compañía de seguridad que reportó algunos 200,000 pesos en ropa íntima de mujer y lo pretendió deducir de sus gastos. Cuando se le preguntó, el general dijo, bueno, lo que pasa es que eso era por el día de la secretaria. Entonces no se puede ser tan descarado en la vida, en el sentido de que usted no puede pretender usar como gasto algo que no tenga que ver con la operación del negocio. Pero lo vemos en el día a día. Estamos en la fila del supermercado y vemos como la señora o el señor que está enfrente de nosotros dice, sí, usted está viendo que está comprando Pampers, usted está viendo que está comprando papel de inodoro. Y dice, y como quiera dice, sí, anótalo, sí, quiero comprobante, anótalo tal comprobante. Esas son, digamos que la fórmula, y es estoy hablando de una práctica sencilla, diaria, que ya se ha admitido, ya se ha aceptado como normal, y una práctica un poquito más elaborada que principalmente es ejecutada por los asesores fiscales o los asesores tributarios. Ahora, la parte coercitiva. La DGI, a través de sus abogados, participó apoyando la solicitud que había realizado el Ministerio Público, que fue quien aportó el glosario de pruebas. La Dirección General de Impuestos Internos nos contaminó el proceso. El delito tributario es muy complejo en el Código Tributario y se hizo de manera conveniente. Y yo te cuento que en mi experiencia, yo me monté significa que yo llegué a un caso que ya estaba abierto y duramos 85 audiencias preliminares. Hay muchos retos en la justicia. Primero, la complejidad del delito tributario. Te obliga a que tú pruebes que hay fórmulas especiales para el engaño. Entonces, eso ya es bastante complejo porque tenemos jueces que no están formados en derecho tributario, que no entienden esto que tú y yo estamos conversando, el tema del control, del 606, del 607, no están familiarizados. Que la mitad, no, mucho más de la mitad de los medios de prueba está en el mundo digital, porque el 99% de las operaciones se hacen a través de la oficina virtual de la DGI. Entonces, estamos hablando de que hay temas de prueba, temas de complejidad, temas de poco conocimiento por parte de los jueces de la materia tributaria. No nos enseñan tributario ni siquiera en la universidad. No, tú y yo estudiamos derecho. En mi caso, cuando yo estaba allá era una electiva. Ni siquiera era una materia puntual. Entonces, esos son retos importantísimos. Y además, la lentitud de la justicia. El Estado no puede esperar 15 años para cobrar una cantidad de dinero porque el sistema penal dominicano colapsó. La justicia en sentido general, en República Dominicana, tienen un reto que nos tocará conversar sobre eso, y eso le vamos a dedicar a otro frontal, porque son retos inmensos que tiene la justicia que ha colapsado. Hace falta una segunda ola de reforma para que nosotros no tengamos casos. Esta oficina tiene casos que tienen 15 años. Tiene 8 años en casación, 8 años en la Suprema Corte de Justicia. Eso es simplemente inaceptable. Entonces, lleva eso a la necesidad de recaudación que tiene un Estado, y simplemente justicia servida tarde no es justicia. Una queja constante de las pequeñas y medianas empresas es que la formalización como contribuyentes significa someterse al pago de anticipos de venta, lo que lacera el capital de estas pymes, muchas veces haciéndolas desaparecer. Tenemos un sistema tributario con grandes retos y lo hemos visto en la pandemia. El sistema tributario nos habló, nos tocó la puerta y entró junto con el coronavirus a decirnos, hey, aquí hay una situación difícil en la República Dominicana. 5 millones, la fuerza laboral activa son 5 millones de personas, de las cuales, Laura, 58% son informales. Eso significa que viven el día a día. Entonces, cuando tenemos una población laboral que termina siendo ese 43% que resta, ¿verdad? Que son un poquito más de 2 millones de personas, que además de esas, el 16% salió prácticamente de la fuerza laboral porque estaban suspendidos y fueron liquidados.
y tenemos unos programas de asistencia del gobierno que no son suficientes, que vinieron a ser definitivamente una ayuda, pero no son suficientes. Las fases no son suficientes. Entonces, ¿cuál es el único lugar donde podemos ir, Laura, para cambiar esta realidad? Al sistema tributario. Y tenemos que comenzar a hacer una estructura donde los que más pueden sean los que más paguen. La legislación tributaria dominicana tiene un nivel considerable de complejidad, lo cual puede atentar contra la efectividad del control de recaudaciones y al mismo tiempo desalentar el cumplimiento tributario por parte de los actuales y potenciales contribuyentes. Conforme a su experiencia y como estudioso en la materia, ¿cuáles serían esos pasos que entiende que deberíamos dar para redireccionar ese enfoque? Excelente, claro que sí. Bueno, primero, revisar todo el sistema de incentivos tributarios. ¿A quién le estamos dejando que no paguen impuestos? Y eso no significa desmontar estructuras que tienen años instaladas, sino más bien hacer una especie de consenso, sentarnos en la mesa. Precisamente lo mismo que pasó con Pueblo Viejo, con Barrick Gold, donde hubo que sentarse y repensar todo el tema de la liquidación. Esa liquidación de impuestos sobre la renta era cada 3 meses. Y se llegó a un acuerdo para que ellos pudieran avanzar sobre el impuesto sobre la renta. Lo mismo pensar, por ejemplo, en el caso de esas empresas que tuvieron ganancias extraordinarias, Laura, que pueda haber una liquidación, digamos, coherente o un impuesto especial a esas ganancias extraordinarias que se dieron durante la pandemia. Porque lo justo es justo. Es decir, los que no tuvieron oportunidades tienen que ser sustentados por lo que tuvieron de hecho más oportunidades de las que tenían eventualmente. De esa forma se hace un esquema solidario, por supuesto, respetando el principio de que es una actividad comercial que debe generar beneficios. No se trata de crear tampoco un impuesto que ahogue, porque estaríamos replicando lo que está pasando con la clase media, sino que deberíamos sentarnos a pensar cuál podría ser el porcentaje de participación de esas empresas que tuvieron una ganancia extraordinaria. Pero además también revisar todo el tema que tiene que ver con los emprendimientos. Tenemos que repensar cómo esas personas que tienen una idea que están ociosas porque están suspendidos o porque están inmersos en esta realidad, cómo pueden insertarse y hacer negocios sin ser impactados por los impuestos de manera drástica. Primero, eliminando la complejidad. En República Dominicana cuesta mucho hacer un negocio. ¿Por qué? Porque inmediatamente te convierte en contribuyente, estás obligado a hacer los reportes de 606, 607, IR2, IT1 y el 809 para llamadas locales. La recurrencia en la informalidad. Precisamente por eso, la informalidad no es necesariamente una respuesta a la evasión, sino que la informalidad es precisamente una respuesta a la complejidad. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, el dominicano es cumplidor. El dominicano es intrínsecamente serio y no le gustan los problemas. Si el dominicano sabe que él tiene que pagar 500 pesos o 1000 pesos, que es realizable, Laura, porque no el 27% de lo que se gana en un esquema donde lo que hay es una gran complejidad y una dificultad para acceder a los mercados. Si el dominicano supiera que su contribución son 500 pesos, porque eso es coherente con los 20.000 pesos que se gana, el dominicano lo pagara sin problema. El dominicano no le gustan los problemas. Ahora, cuando el dominicano tú le dices que tiene que enfrentarse a esta maquinaria, que además lo tiene desinformado, que se viene a dar cuenta que existen los impuestos, porque no lo dan en la clase, en las materias, no lo dan en ningún momento. ¿Tú sabes desde qué curso se aprende en los Estados Unidos sobre el impuesto? Desde tercero de primaria. Te dan las materias de individuo, sociedad e inmediatamente gobierno de impuestos. En una gran parte de la población, las lagunas son evidentes en cuanto al tema de los impuestos y la política fiscal, y enfrentarse a esto le genera una gran preocupación y desconcierto, por lo que se hace necesario que el sistema educativo dominicano capacite a los ciudadanos y ciudadanas desde el inicio de su vida adulta para que puedan convertirse en contribuyentes responsables en un futuro. Y nosotros desde Frontal sugerimos que no solamente sea desde la vida adulta, sino desde niños. Nosotros tenemos que integrar al currículo educativo definitivamente el tema de no solamente los impuestos, la formación de impuestos, sino también entender la importancia de los impuestos, que no es, nadie paga impuestos con gusto, Laura. Esa es la verdad, ni aquellos países donde tenemos mayor presión tributaria. Ahora bien, si todos entendiéramos que el gobierno está haciendo un esfuerzo, que le está haciendo un esfuerzo por devolver ese aporte que hacemos, definitivamente todos pagaríamos. Y además, si pagáramos razonablemente, una proporción razonable de lo que fuéramos a pagar,
yo creo que tuviéramos una realidad completamente diferente. En su campaña electoral, el presidente Luis Abinader habló de una reforma tributaria que en vez de aumentar los impuestos, los reducirá, buscando así que al menos esta carga impositiva haya más recaudación y que la gran parte de la población que se mantenga en el sector informal se formalice para contribuir al fisco. La política económica se divide en política monetaria, que es la del Banco Central, es otro tema, y la política fiscal. La política fiscal se divide en la política del gasto público y en la política tributaria. El gasto público es cómo tú gastas el dinero y la tributaria es cómo tú ingresas el dinero. Por supuesto. Entonces, en la política del gasto público, para nosotros cambiar la tributaria, tenemos que decirle a este país, miren señores, aquí el dinero que ustedes están pagando se está invirtiendo correctamente. Y se está invirtiendo así. Y nosotros vamos a hacer auditorías semestrales a través de la Contraloría General de la República. Y vamos a hacer auditorías anuales a través de la Cámara de Cuentas con la obligatoriedad de que tienen que ser publicadas. La primera que tiene que ser publicada es la auditoría de la Presidencia de la República. Claro. Esa es una. Dos, en cuanto a la política tributaria, hay que simplificar el Código Tributario. Entiendo. Hay que hacer una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, Y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo lo pague. Porque tú te comes una carnita con frito y tú ves que la cuenta son 750 pesos y cuando tú ves son 750 pesos, cuando te traen la cuenta está en 1300. Dices, pero mi amor, es casi el doble. Entonces nosotros tenemos que bajar para que la gente también se aumente el consumo, pero también pueda pagar a la formalidad. Por supuesto. Y que se pague realmente. Y eso es fundamental. Y por eso esa reforma va a venir, claro, una reforma ya con impuestos razonables, sabiendo que se está ganando bien, que se está gastando bien, perdón, la gente tiene que pagar también, porque no puede ser que uno pague y nosotros no. Entonces eso hay que estar claro. El presidente ya ha anunciado que va a haber pacto fiscal, va a haber reforma fiscal. Él no hizo referencia directamente, pero estamos esperanzados en que va a haber un pacto fiscal a finales del año que viene. Y por eso se retrasó esas medidas que se habían anunciado y que no fueron muy populares a finales de año. ¿Sería esta una solución a la recaudación impositiva que recae en unos pocos que pertenecen a la economía formal? ¿Cumplirá el presidente con su promesa de gobierno a favor de la economía del Estado y de los individuos? Lo cierto es que la reestructuración del sistema tributario es una necesidad que tenemos como nación, así como un gasto público de calidad que genere una confianza mutua entre los ciudadanos y el Estado y que permita una mayor recaudación de impuestos repartida equitativamente. ¿Cuáles son esas expectativas que espera el sistema dominicano y la ciudadanía respecto a una reforma fiscal y un pacto, como usted bien dijo? Excelente. Y muy buen colofón. La esperanza que tenemos, los que estudiamos esta área, y estoy seguro que todos los dominicanos y dominicanas que contribuyen diariamente, es que haya un sistema tributario mucho más equitativo. Que nosotros carguemos menos a los pobres monetarios y a los pobres multidimensionales en la República Dominicana, ese 30% de la población dominicana, ese promedio de dominicano que gana entre los 19 y los 25 años, 24.000 pesos las mujeres, 22.000 pesos los hombres. Sí, sorprendentemente, en el sistema tributario, en el sistema de seguridad social, las mujeres están ganando más que los hombres. Sin embargo, ganan, aunque estén ganando más en promedio que los hombres, ganan 25% menos que los hombres. Esos son esquemas que podemos ir trabajando, inclusive desde la parte tributaria. La parte tributaria es todo, Laura. Es el corazón, es el sustento económico de lo que nosotros queramos ser como nación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de partidos políticos en muy buen año, porque es un año que, aunque va a ser un año no va a ser un año preelectoral. De hecho, va a ser el primer año, digamos, limpio, por decirlo de alguna forma, que no vamos a tener esa presión electoral donde los partidos podrán sentarse. Yo espero que los sometimientos que se hagan no desmotiven un poco al partido, al PLD, y que puedan sentarse, podemos sentarnos todos y todas a discutir la República Dominicana que queremos
cuánto vale y de dónde sale. Y eso implica también saber que hay intereses económicos que han sido históricamente han estado beneficiados por incentivos tributarios que van a tener que sentarse y todos vamos a colaborar. Pero cuando decimos todos y todas, eso también implica que el dominicano y dominicana entienda que vamos a colaborar. Coherente con lo que ganamos. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos 2.100.000 asalariados. Solamente ahora el 14% tributa. Solamente el 14% gana más de 34,000 pesos. Entonces eso te está diciendo a ti que nosotros necesitamos tener una estructura tributaria mucho más coherente con la realidad que tenemos. Y además, finalmente, integrar a toda esa masa laboral, a ese 58% de dominicanos y dominicanas que viven, incluyendo las trabajadoras domésticas, que viven en la informalidad y que tienen que integrarse a tributar en la seguridad, a poder pagar la seguridad social para que estén cubiertas. Es una parte de la población que no está cubierta. O ahora estará cubierta por ese seguro del Estado que no prevé, digamos que una cobertura tan amplia como el seguro básico de salud. Puede aparecer lo que es la baja autoestima por la pérdida del empleo. Me siento menos que los demás, me siento menos que el otro. Incluso esto puede desembocar en problemas de pareja o problemas familiares. Cuando de impuestos hablamos, siempre hay personas que tratan de evadir este compromiso fiscal, y el caso de los famosos y personalidades no es la excepción, pues muchos han protagonizado escándalos por evasión. La cantante colombiana Shakira fue una de las más sonadas, investigada por fraude fiscal de 14,5 millones de euros, unos 16 millones de dólares, a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014. Hoy, Shakira está imputada por 6 delitos fiscales. Las investigaciones apuntan a que la colombiana utilizó 14 empresas para evadir las obligaciones tributarias que no tenían empleados ni materiales cuyas bases se encontrarían ocultadas en paraísos fiscales. En la lista de evasores también encontramos a cantantes como Miguel Bosé y Ana Torroja, el tenista Rafael Nadal y jugadores de fútbol como Neymar o Cristiano Ronaldo. Yo pagué en el 2014. Yo no entiendo mucho de eso. Yo tengo 6º año de escolaridad. La única cosa que sé hacer es jugar fútbol. El 5 veces ganador del Balón de Oro de Europa fue acusado de fraude fiscal entre 2011 y 2014 durante su temporada en el equipo del Real Madrid. Tras llegar a un acuerdo, el futbolista pagó una multa de 18,8 millones de euros y una sentencia de prisión suspendida de 23 meses por evasión de impuestos en España. Otro jugador que se vio en una situación similar fue Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisión por defraudar 4,8 millones de euros al no haber tributado en España los ingresos correspondientes a los años 2007 al 2009. Finalmente, pagó una multa de 250.000 euros. Me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiábamos en los abogados que él había decidido que nos llevaban las cosas y no tenía idea de nada. El promedio de tributación de un español promedia en el 40% de sus ingresos, una alta tasa impositiva que podría explicar por qué famosos intentan evadir el pago de los impuestos. Y estamos de vuelta en el segmento La Mente para dar continuidad al tema del día de hoy desde la óptica psicológica. Sabemos que estamos pasando por la situación del COVID-19, que ha traído consigo una crisis a nivel sanitario, una crisis de salud, pero también ha traído una crisis a nivel económico. Nosotros hemos visto como muchos empresarios han tenido que cerrar sus puertas, otros han podido continuar, pero desde la virtualidad o con niveles bajos de empleados y funcionamiento. Sabemos que esto, como todas las crisis,
trae consigo un alto nivel de incertidumbre, de miedo. Hoy estás en tu trabajo, no sabes si mañana vas a continuar. Si tú ya no estás en tu trabajo, ¿cómo vas a seguir subsistiendo? Cuando hay variaciones a nivel de impuestos, cuando la canasta familiar hoy tiene un precio, mañana tiene otro, no sabes qué va a pasar. Entonces, esa incertidumbre y ese miedo no solo afecta el bienestar de la persona que está empleada o desempleada, sino también el bienestar de las personas que viven con él o con ella. Por ejemplo, sus familiares, quienes dependen de esa persona. También les afecta a ellos la crisis a nivel monetario, pudiendo dar esto pie a una crisis emocional, y más aún si lo unimos con una situación igual de estresante, como por ejemplo la pandemia, la pérdida de un familiar, la pérdida de su trabajo, la pérdida de la salud, entre otras situaciones igual de estresantes. Que una persona entre en una crisis emocional debido a su situación económica depende de diferentes factores. Por ejemplo, el apoyo social que reciba, el apoyo familiar, su manera de gestionar las emociones, la inteligencia emocional que tenga esta persona, su capacidad de resiliencia, la manera en cómo ve la vida, sus hábitos a nivel económico, si tiene algunos ahorros o alguna cuenta, algo que tenga a nivel económico que le pueda dar esa seguridad de que a pesar de que está sin empleo o a pesar de que está bajo una crisis económica, puede subsistir un poco más de tiempo. Sí, es totalmente normal que frente a una situación que desestabilice nuestra área económica, presentemos emociones como por ejemplo tristeza, ansiedad, angustia, incertidumbre, irritabilidad. Incluso esto puede extrapolarse al área física, somatizando, por ejemplo, con dolores de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos, estomacales, e incluso a nivel cardiovascular podemos sentir alteraciones como hipertensión. Sabemos que puede traer consigo lo que es la ansiedad por permanecer en el empleo en el que se está, o por conseguir rápidamente un empleo para poder pagar las hipotecas, el colegio, las deudas. También puede aparecer lo que es la baja autoestima por la pérdida del empleo. Me siento menos que los demás, me siento menos que el otro. Incluso esto puede desembocar en problemas de pareja o problemas familiares por la misma situación de irritabilidad, de tristeza, de preocupación que se vive en el ambiente. Sí, algunos consejos que les puedo brindar es ser realista. Mira la situación de manera racional, sin exagerar o sin suponer. También fíjate en los recursos con los que tú cuentas, las cosas con las que tú tienes o las personas que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, tus estudios, tu familia, tus amigos, tu salud, un trabajo. A veces cuando estamos pasando por una situación difícil o una situación complicada, nos enfocamos más en esa situación y en lo que nos falta que en mirar eso que tenemos y con lo que contamos. También es importante que busques opciones para suavizar el gasto. Esto te va a brindar a ti más seguridad. Crea un presupuesto que tú sepas a dónde va tu dinero. También relaciónate con tu familia. Pasa tiempo con ellos, recibe el apoyo de tu familia y de tus amigos, de tus seres queridos. Cuéntales cómo te sientes, qué te está pasando, para que juntos puedan ayudarte a ti a lograr una solución a las situaciones que estás pasando. Y por último, es importante que te des cuenta que no eres el culpable de la crisis económica que está pasando tu familia en este momento o que está pasando el mundo. Tú no pudiste haber hecho nada para poder detenerlo. Hiciste todo lo que pudo haber estado a tu alcance. Esta crisis económica no discrimina, no mira a nadie. Nos afectó a todos, empresarios, psicólogos, médicos, a todo el mundo nos afectó. Y es importante que tú entiendas de que no fue tu culpa que te despidieron de ese trabajo, que lamentablemente la situación actual así lo ameritaba. Haz lo que puedas por mantener tu empleo o por conseguir uno nuevo, pero recuerda que no eres ni menos capaz ni menos valioso. Tú sigues siendo el mismo. La sociedad dominicana vive ahogada en los impuestos. Sin embargo, el gobierno actual ha prometido tomar medidas prácticas y efectivas ante esta situación. Gracias por estar con nosotros en este análisis en materia tributaria. Para Frontal, soy Laura Guzmán.